Hola, en este video les presentamos el problema pasteles y empanadas. El problema pasteles y empanadas se plantea a través de un enunciado relativamente largo que incluye el diálogo entre varias personas. Como todo problema, debemos leer el enunciado en detalle para comprenderlo adecuadamente. Se pueden detener un momento aquí para leer detenidamente el enunciado y a continuación lo analizaremos en detalle siguiendo las pautas de trabajo que se nos propone. El enunciado termina indicando: calcule usted cuántas bandejas de empanadas vendieron el día domingo y cuántas empanadas vendieron en total ese mismo día. Y luego encontramos las siguientes indicaciones para proceder con la resolución. Descarte de los datos irrelevantes, divida el problema en subproblemas que conduzcan a la solución, muestre el procedimiento que le permite hallar la solución. Seguiremos entonces estas indicaciones. Primero identificamos la incógnita del problema. Literalmente el enunciado nos plantea la siguiente incógnita: calcular cuántas bandejas de empanadas vendieron el día domingo y cuántas empanadas vendieron en total ese mismo día. Comenzamos a analizar el enunciado descartando información irrelevante y quedándonos con lo que nos interesa. En la introducción, al describir la situación, se mencionan las tres personas involucradas: Mariano, Lucía y Ana. Sus nombres en principio nos interesan para entender el diálogo que se plantea luego. A continuación, el enunciado plantea cómo estas personas se van a organizar con las ventas del día siguiente, que es lo que nos interesa. En los siguientes párrafos de la enunciación no hay nada relevante. En esta parte, Mariano y Lucía comentan que no tienen inconveniente con la venta de los pasteles, afirman que el problema lo tienen con las empanadas, porque tienen muchas variedades y eso complica el trabajo. A continuación tenemos un diálogo entre Ana y Lucía. Allí Ana hace una propuesta y Lucía adhiere a la misma. Ana cree que hay que vender solo empanadas de carne y de jamón y queso porque cuestan lo mismo. Lucía adhiere y dice que podrían armar bandejas de media docena de una misma variedad y vender cada bandeja a 300 pesos. Además, Ana concluye diciendo que ella recibiría los pedidos de bandejas y Lucía las ventas por unidad, dando así a entender que venderán bandejas enteras de media docena, pero también venderán empanadas sueltas. Por último, el enunciado indica que todos estuvieron de acuerdo con la propuesta. Literalmente dice todos coincidieron con la propuesta, indicando a continuación cuántas empanadas necesitan preparar para el día siguiente. Explícitamente se indica que la tercera parte serán de jamón y queso, el resto de carne. Se dejaría una sexta parte para vender por unidad, o sea sueltas, y con el resto se prepararían bandejas de 6 unidades de la misma variedad. La última parte del enunciado indica qué sucedió el domingo con las ventas, que es lo que nos interesa saber. Dice que el domingo la organización anduvo bien y que se vendió todo. Recaudaron 90.000 pesos, de los cuales el 75% correspondió a la venta de las bandejas. Entonces, repasando los datos relevantes y explícitos que nos brinda el enunciado, tenemos: sobre lo que van a vender, sabemos que las variedades de empanadas son 2, carne y jamón y queso, que se venden por unidad o por bandejas. Sobre las bandejas sabemos que se componen de una misma variedad, contienen 6 empanadas, el precio de venta es 300 pesos. Además, sobre la presentación, sabemos que se deja una sexta parte para vender sueltas y con el resto se arman bandejas, que como ya se dijo serán de 6 unidades y de una misma variedad. Aquí observamos que las variedades que se van a preparar no son relevantes, ni la proporción de cada variedad, pues las dos variedades tienen el mismo precio de venta, y la incógnita no pregunta nada referido a las variedades en sí, sino al total de las empanadas. Por último, pasamos en limpio los datos que se refieren a lo que pasó el domingo. Vendieron todo y recaudaron 90.000 pesos. El 75% de lo recaudado corresponde a la venta de las bandejas que habían preparado para ese día. En este problema nuevamente usaremos la estrategia de dividir y conquistar. Dividiremos la incógnita en interrogantes más sencillos y una vez que los respondamos, compondremos la respuesta a la incógnita general.
Literalmente el enunciado nos plantea la siguiente incógnita. Calcular cuántas bandejas de empanadas se vendieron el día domingo y cuántas empanadas vendieron en total ese mismo día. Entonces, para poder responder esto, tenemos que saber qué sucedió con las ventas el día domingo. Para eso vamos a empezar a dividir la incógnita principal. La enunciación de la incógnita es una conjunción, tiene dos partes. Así que dividimos la incógnita en dos preguntas. 1. ¿Cuántas bandejas de empanadas vendieron el día domingo? Y 2. ¿Cuántas empanadas vendieron en total ese mismo día? Resolvemos la primera parte. ¿Cuántas bandejas de empanadas vendieron el día domingo? Para ello, nuevamente dividimos este interrogante en otras dos preguntas. La primera, ¿cuánto recaudaron por la venta de las bandejas? Para esto, volvemos a la información que nos da el enunciado. Dice que de 90.000 pesos que recaudaron en el día, el 75% fue por la venta de las bandejas. En particular, por la venta de todas las bandejas que prepararon. Recordemos que el enunciado indica que se vendió todo. Así, calculando el 75% de los 90.000 pesos, obtenemos que por la venta de las bandejas recaudaron 67.500 pesos. Por otro lado, nos preguntamos, ¿cuánto cobraron cada bandeja? Aquí la respuesta sale directamente del enunciado, que dice que cobraron 300 pesos cada bandeja. Teniendo esos dos valores ya calculados, podemos calcular la cantidad de bandejas que se vendieron el domingo, dividiendo lo que recaudaron por la venta de todas las bandejas por el precio cobrado por cada una de ellas. Así, 67.500 pesos dividido 300 pesos nos da un total de 225 bandejas vendidas el día domingo. Ahora comenzamos a resolver la segunda parte, donde trataremos de responder cuántas empanadas vendieron en total ese mismo día. Nuevamente dividimos el interrogante en dos partes iniciales. Por un lado nos preguntamos cuántas empanadas en total dejaron para vender sueltas. El enunciado nos responde diciendo que dejaron un sexto del total. Por otro lado nos preguntamos cuántas empanadas del total se dejaron para vender en bandejas. Así calculamos que si un sexto se vendieron sueltas y el resto en bandejas, ese resto es 5/6 del total. Sumamos ahora un interrogante más. ¿Cuántas fueron las empanadas que se vendieron en bandejas? Sabemos que fueron 225 bandejas con 6 empanadas cada una. Así que la cantidad de empanadas vendidas en bandejas son 225 por 6, que es igual a 1.350. Se vendieron entonces un total de 1.350 empanadas en bandejas. Por último, sabiendo que 5/6 del total de las empanadas se vendieron en bandejas y en bandejas se vendieron 1.350 empanadas, podemos calcular cuál fue el total de empanadas. Si 5/6 del total son 1.350 empanadas, las que se vendieron en bandejas, entonces el total de empanadas es 1.350 dividido 5 por 6. Queda un total de 1.620 empanadas. Entonces podemos decir que en total, el día domingo, vendieron 1.620 empanadas. Nuestra respuesta final será entonces, el día domingo vendieron 225 bandejas y un total de 1.620 empanadas. Ahora veamos en forma un poco más compacta cómo fuimos dividiendo la incógnita en preguntas más sencillas para construir luego esta respuesta final. Aquí nuevamente vemos que la incógnita inicial la dividimos en dos preguntas más pequeñas. 1. ¿Cuál es la cantidad de bandejas que vendieron el domingo? Y 2. ¿Cuál es la cantidad total de empanadas vendidas? En la primera pregunta nuevamente formulamos preguntas más pequeñas. En este caso preguntamos y averiguamos cuánto recaudaron por la venta de las bandejas y cuánto cobraron por cada bandeja. Eso nos permitió calcular la cantidad de bandejas vendidas el domingo. En la segunda pregunta nos interrogamos cuál es la cantidad total de empanadas vendidas
Y para responder eso, enunciamos, en este caso, 3 preguntas más pequeñas. ¿Cuántas empanadas del total se dejaron para vender sueltas? ¿Cuántas empanadas del total se dejaron para vender en bandejas? ¿Y cuántas fueron las empanadas que se vendieron en bandejas? Todo eso nos llevó a calcular el total de empanadas vendidas el domingo. En ese punto ya estábamos en condiciones de dar la respuesta solicitada. Nos queda verificar nuestra solución. Bien, ahora tenemos que verificar lo que hicimos, tratando de corroborar que nuestros cálculos fueron correctos y que los valores que fuimos obteniendo son consistentes entre sí y con lo que plantea el enunciado. Calculamos que la cantidad total de empanadas era 1620. El enunciado dice que una sexta parte se vendieron como empanadas sueltas. Eso significa que serían 270 empanadas que se vendieron sueltas. El enunciado dice que el resto se vendió en bandejas. Según los valores que calculamos hasta aquí, eso indica que ese resto es la diferencia entre 1620 y 270. Eso nos da un total de 1350 empanadas, que coincide con el valor que habíamos calculado como cantidad total de empanadas vendida en bandejas. Si dividimos esa cantidad, 1350, en 6, obtenemos la cantidad total de bandejas, 225, que coincide con lo que habíamos calculado. Luego, verificamos que esa cantidad de bandejas vendidas a 300 pesos cada una nos da la recaudación indicada que efectivamente corresponde al 75% del total recaudado, como indica el enunciado. Con esto damos por concluida la resolución de este problema y esperamos que les haya sido de utilidad esta explicación. Muchas gracias por su atención.